Muy buenas noches, República Dominicana y resto del mundo. Queremos agradecer en primer lugar a Dios porque nos permite continuar semana tras semana utilizando los medios de comunicación para llevar un mensaje de orientación, inclusión y esperanza. Nuestro agradecimiento al presidente de la República, también al Ministerio de la Defensa de la República Dominicana, al Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre por permitir que espacios sociales como La Voz del Autismo puedan llegar a las familias dominicanas. Gracias a IFA, La Voz de las Fuerzas Armadas, a su director, capitán de navío, Hugo Goicochea Franco, por abrir las puertas de esta emisora a la discapacidad y al autismo. Nuestro agradecimiento especial al máster Manuel Cordero por el respaldo permanente que nos ha brindado. También al licenciado Miguel Merejo, que es el oficial del día, que está siempre aquí disponible para nosotros. Gracias a cada técnico, a cada operador y cada miembro y personal que hace posible que nuestra voz llegue a todos los hogares de la República Dominicana y del mundo también a través de YouTube y de las redes sociales. La Voz del Autismo DR. Queremos también agradecer especial a María Pereira en Punta Cana, quien está siempre colaborando con toda la población a través de su centro privado sin fines de lucro, CENAP. También queremos agradecer a Marisa Botier, la doctora Marisa Botier, quien es abogada y activista para los derechos de nuestros hijos, que tanto se necesitan luchar a veces por ello en nuestro país. Queremos agradecer a Rita Hernández también, la licenciada Rita Hernández, quien es parte esencial de esta mesa. Esta noche tenemos un programa muy especial, muy gratificante para nosotros, el tema que vamos a tratar. Yo soy el licenciado Rafael Soto Cisnero, comunicador y padre de Enrique Soto, un niño con autismo en República Dominicana, uno de tantos miles, y como yo también, al igual que muchos que nos dedicamos a hablar a través de los micrófonos, a través de los diferentes escenarios que a veces la vida nos toca, de lo que es el autismo. Queremos recordarle los números de cabina 809-330-3979. Nos pueden llamar cuando ustedes quieran aquí a la Voz de las Fuerzas Armadas, que lo vamos a estar esperando. Hoy tenemos un tema, un programa diferente. Hoy tenemos un programa que a mí me toca de cerca y hoy vamos a hablar de las historias de cientos de miles de padres, abuelos, profesionales, cabezas de familia que todos los días luchan porque una persona con discapacidad pueda tener una vida con dignidad y oportunidades. Y nuestro programa de hoy tiene una razón muy especial. Este próximo domingo celebramos en República Dominicana el Día de los Padres. Y quiero dedicar estos minutos a hablar de nosotros, de los padres, que generalmente estamos ocupados trabajando, joseando, buscando el pan, buscando el pan de nuestros hijos, como dicen, porque todos los que estamos metidos en la dinámica de lo que es tener una familia, hemos tenido que buscárnosla, como quien dice, para llevar la educación, llevar el techo. Y hoy vamos a tener un programa muy especial que lo quisiéramos dedicar a esos padres que están dentro del espectro a través de sus hijos. Queremos dedicarle este programa al licenciado y periodista de élite que una vez pasó por estos micrófonos, nuestro gran amigo Luis Merán, que es amigo también de Manuel Cordero, amigo de la emisora. Luis Merán, de, quien es padre de un joven ya, de Ale, que tiene 19 años, ya es un hombrecito que está dentro del espectro. También queremos dedicarle este programa a don Leonel Sánchez, quien es un luchador, yo creo que es el padre más luchador que tiene el Caribe sobre el tema del autismo, don Leonel Sánchez. También queremos dedicarle este programa a Sandy Almonte, un amigo y hermano que lo conocí hace muchos años en el CAI, que se ha dedicado también a la filantropía y a colaborar con todas esas causas y
personas que están dentro del espectro, que tienen sus hijos. También a José Miguel Mambrú, mi amigo que está dentro de la discapacidad, que sacó su licencia de conducir. Mambrú es una persona que está sumamente calificada. Ya hemos muchas veces pedido por él una pensión para Mambrú. Pueden buscar el artículo que hemos hablado de él ya, de todas sus cualidades y de la entrevista que le hicimos. Y ya Mambrú sacó su licencia, que próximamente estará haciendo Uber. Eso quiere decir que él no se queda esperando lo que nunca llega. Él anda en su silla de ruedas, tiene 3 muchachos y ya él se activó y sacó su licencia. Lo que muchos no hacen, ya Mambrú lo hizo porque la de necesidad tiene cara de hereje, como dicen por ahí. Y hoy mi reconocimiento es para ustedes por asumir la paternidad con responsabilidad, amor y paciencia. La sociedad dominicana y mundial necesita hablar de los buenos padres, de esos hombres que quizá no aparecen en los titulares, pero están presentes cuando sus hijos los necesitan. Muchas felicidades a ustedes a través de nosotros y a todos los padres dominicanos, porque al final todos somos uno y es nuestro día. Mucha gente dice, wow, el día de los perros, llegó el día de los perros, que nos van a regalar pantaloncillos y franelas, que eso es lo único que nos regalan, que si se recuerdan, yo me acuerdo que antes decían, no, pero tuve el Día de la Madre, que la Duarte está llena de gente y el Día de los Padres no hay nadie. Pero con el tiempo nosotros entendemos que esa mentalidad ha cambiado, porque ya el estilo de vida moderno, progresista, democrático, demanda que todos trabajemos, que todos nos la busquemos. Entonces, ya si en el matrimonio tu esposa está mejor preparada o tiene un mejor trabajo, a veces el hombre tiene que asumir responsabilidades independientes, a veces también porque eso es lo que aparece, o en el caso de cuando tenemos hijos con discapacidad, el tablero cambia un poco porque generalmente dependiendo del nivel o del grado de la discapacidad, del autismo, de la neurodivergencia, como le quiera llamar, porque hay muchísima gente que le quiere llamar a lo mismo de diferentes formas, pero si se sienten bien, ok, no hay problema. Se determina si el padre puede trabajar o no trabajar. En la mayoría de casos, lamentablemente, uno de los dos no trabaja o el que se quedó cuidando no trabaja. Yo conozco muchos padres que son los guías de sus hijos, como es mi caso, que hemos tenido que optar a veces por la informalidad, por buscárnoslas, por las consultorías independientes, por trabajar independientes o a veces privados o contratos cortos, porque nuestros hijos no necesitan. Y realmente no hay a veces un mecanismo que pueda decir, no, porque tu hijo yo lo puedo cuidar o lo puede dejar en tal sitio. A veces somos nosotros mismos que tenemos que encargarnos de ello. Entonces, antes de hablar sobre esos padres que yo acabo de mencionar y de las cosas que nosotros como padres o mi visión de lo que es criar en República Dominicana, a propósito del Día de los Padres, que es el próximo domingo, quisiera dar unas cuantas noticias y es la número uno que tenemos que el Ministerio de Administración Pública, en alianza con el CONADIS, anunció el primer concurso público externo inclusivo dirigido a personas con discapacidad para crear un registro de elegibles para futuras posiciones técnicas y profesionales dentro de las instituciones de la administración pública. Las postulaciones están anunciadas del 28 de julio al 3 de agosto a través del portal Concursa. Se han anunciado medidas de accesibilidad y ajustes razonables durante el proceso. Es muy importante y queremos felicitar que se tomen esas medidas de crear un banco de elegibles dentro de lo que es la discapacidad, dentro de lo que es el autismo, lo que es el síndrome de Down, esas personas que están dentro de su realidad, que puedan aplicar a trabajos y que sean en un futuro elegibles en la administración pública, contando con la ley 513, donde hablamos siempre de la ley de la inclusión y de los derechos que tiene la persona con discapacidad a esa cuota de trabajo. Entonces, otra de las noticias que tenemos es la posible revisión de la ley 513. Es una noticia muy importante porque muchísimo tiempo Marix Sabotier ha hablado aquí
sobre la ley 513, de cómo debe ser modificada en algunas cosas, porque ya ha cambiado el modelo incluso de trabajo, el modelo empresarial. Nosotros vemos una sociedad cada día más que empuja hacia el trabajo remoto. Entonces habría que revisar todas las aristas, porque también muchas personas que son discapacitadas, que están dentro del espectro, que están en una silla de ruedas, a veces se desenvuelve bien trabajando remoto. Ya vimos el caso de la famosa película, hay una famosa película, no creo, no sé si me recuerdo el nombre, pero que había un actor que él era un profesor, que él trabajaba desde la casa y nadie sabía quién era él, nadie lo conocía porque él nunca prendía la cámara y era un profesor bastante caro y muy famoso en su área, yo creo que era economista. Pero él tenía un trastorno alimenticio y él tenía como 600 libras. Pero la libertad de trabajar desde la casa, por lo menos la gente no se daba cuenta de su personalidad y no lo podían juzgar o hacerle bullying, porque realmente quizá mucha gente lo respeten, pero uno que otro se burlará de su situación. Entonces el teletrabajo, el trabajo remoto, ha traído una serie de cosas nuevas que deberían de revisar. Entonces, se dice que no podemos diseñar políticas sobre discapacidad sin escuchar a quienes viven diariamente sus consecuencias. Hay que hablar de la accesibilidad, de la educación, del empleo, de la salud, de la protección social y de la vida independiente. Otro punto muy importante que se debe de observar, que siempre le hemos hablado mucho, es del futuro de nuestros hijos cuando sus padres ya no estemos, porque este último tema preocupa a muchas familias porque nos pasamos la vida afanando, luchando, trabajando por dejarles algo a nuestros hijos con discapacidad y sin discapacidad. Entonces no hay una forma de nosotros asegurar que eso esté con ellos, que eso les sirva de algo a ellos cuando nosotros no estemos. Tenemos que tratar de dejar centinelas o defensores a través de políticas públicas, ya sea creando fideicomisos o alianzas estratégicas entre la sociedad civil o observatorios que tengan que ver con las leyes de la discapacidad y también con la vida adulta de las personas discapacitadas, de los derechos y de los deberes que ellos tienen, pero también de esa protección que ellos deben de tener, porque nosotros sabemos que en todos los sectores donde existe la interacción humana, siempre aparece uno que otro vivo que quiere robar o que quiere aprovecharse de esas personas. Entonces, hoy vamos a hablar otro tema también que está sobre la mesa, que es el costo del autismo para las familias. Las familias dominicanas han denunciado que atender adecuadamente las necesidades asociadas al autismo puede representar gastos superiores al medio millón o al millón de pesos en determinados años o en determinados casos. Y eso es algo que nosotros siempre hemos hablado. ¿Cuánto cuesta el tratamiento o las terapias o cuánto cuesta cubrir totalmente la discapacidad de nuestros hijos a plenitud? Entonces, eso es una cuestionante bastante profunda que cada cual la responde a su forma. O como decía mi abuela o la gente en la calle, uno se arropa hasta donde la sábana le alcance. Porque todos queremos lo mejor para nuestros hijos, pero también entendemos que tenemos muchas deficiencias todavía como sociedad civil, como sistema establecido que necesita reivindicar muchísimas políticas, muchísimas estrategias, crear nuevos protocolos que se adapten a los tiempos actuales, porque no podemos pretender que las terapias convencionales de hace 5 años atrás son las mismas que van a funcionar en estos tiempos donde nuestros hijos están conectados a inteligencias artificiales, están conectados a internet, donde la mayoría de clases tienen un componente digital siempre. Entonces nosotros los profesionales de la salud, nosotros los profesionales también de la salud mental y de un tema tan importante como el autismo, tenemos que aprender a ir evolucionando. Entonces los padres se quejan
de los altos costos de las terapias, evaluaciones, medicamentos, servicios, listas de esperas, porque no es solamente un asunto del CAI, no es solamente un asunto de las instituciones públicas que dan servicio de psicología o que se están sumando a dar servicio a la comunidad. También en el sector privado tenemos muchísimas colas, en muchísimos centros de terapias privados tienen muchísima cola porque la discapacidad sigue creciendo, el autismo se sigue diagnosticando. Ayer yo hablaba con una madre y ella me decía, pero Rafael, yo no entiendo qué es lo que está pasando porque antes eran menos, pero ahora yo veo que cada día son más, entonces se me hace difícil hablar a veces hasta con otras madres que están pasando por algo similar al caso mío de con sus hijos. Se nos hace difícil porque tienen hasta problemas de comunicación, porque siempre viven molestas, viven irritadas, no saben qué hacer, o no soportan la situación que tienen porque mayormente están solas. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esos casos, que son madres, que son mujeres, que nos hablan de esa preocupación que ellas tienen, e incluso algunas nos han dicho que tienen miedo de tener más hijos, que no quieren tener más hijos, porque el autismo está de moda. El autismo antes, según la estadística, era uno de 100, ahora según las estadísticas modernas, son 32 de 100, o sea, es un número bastante elevado. Que si podemos decir que en una casa tenemos 3 niños, hay una probabilidad que uno de los 3 tenga algún cuadro de autismo, según las estadísticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice la gente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo nosotros vamos a resolver viviendo en el interior? El autismo no puede verse exclusivamente como un asunto clínico, se debe de ver también como una realidad económica y social que golpea fuertemente los bolsillos de las familias. Y aunque generalmente es un tema de salud pública, también nosotros la sociedad civil nos tenemos que empoderar, así como nos hemos empoderado en tantas cosas, porque al final son nuestros hijos los que están en el medio, son nuestros hijos y no es verdad que yo voy a dejar de ayudar a una comunidad, de darle una charla, de darle una conferencia, de hacer un acompañamiento un día a una familia, por no ganarme unos chelitos, eso no es verdad. O sea, la familia y la gente está primero, el servicio está primero. Entonces, necesitamos profesionales capacitados, servicios y diagnósticos oportunos y accesibles, porque la gente necesita esas terapias, pero también necesitan aprender a ser terapeutas, porque nosotros entendemos que no todos tienen la misma manera de producir y que no todos van a volver. Si hay algo yo aprendí de mi maestro, el doctor Carlos Hernández Ferreiras, es que se necesita tener sentido comunitario, se necesita tener sentido de servicio. Y parte de ese sentido de servicio solamente lo da trabajando con los más necesitados, bajando al barrio. En otro ámbito también que tiene que ver con la educación inclusiva, que es uno de los temas y de los bloques que aquí nosotros tratamos, el MINER informó que el país cuenta con 134 aulas específicas para la inclusión educativa. También informó de 36 centros de educación especial que atienden estudiantes con autismo. Más de 16,000 docentes han recibido capacitación en prácticas pedagógicas inclusivas. Y cerca de 19,500 estudiantes habrían recibido recursos educativos accesibles. Y aproximadamente 6,700 familias orientación para acompañar los procesos educativos. Son números importantes, pero siempre debemos hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo se siente esa política pública en la vida cotidiana de una familia? Eso es fácil. Muchas familias que sus hijos antes no podían trasladarse a un plantel educativo, después de que existen estas aulas, han podido por lo menos 1 o 2 veces a la semana, han podido acceder a horas de educación
Entonces se va avanzando, los padres también van recibiendo recursos para ir trabajando desde la casa, porque tenemos que entender que la dinámica de una familia que vive en una comunidad que no es el Distrito Nacional, que no es la capital, porque aquí por lo menos tenemos la particularidad de que podemos decir que tenemos casi todo cerca. Pero una gente que viva, un ejemplo, en Bánica, un maestro que vive, un ejemplo, en Restauración, un maestro que esté en Bonao, que esté más lejos, que necesita a veces un recurso, necesita un insumo, como se dice, y no lo tiene a mano, hay que esperar que lo manden de la regional, hay que esperar que lo vengan a buscar o que alguien se condole y lo lleve. Entonces, mientras se espera, esa familia está perdiendo el pan de la enseñanza o está perdiendo ese avance. Pero entonces cuando se empodera a la familia a través de las redes de apoyo también que van creando los mismos padres, se van logrando avances, porque quizá Cordero tiene una muleta, Cordero tiene una silla de ruedas que uno utiliza, y él se la cede a otro padre que está en un grupo de WhatsApp o que está en un grupo que quiere hablar del tema, y entonces ahí se facilitan más las cosas. Tenemos a la doctora Marixa Botier ahí en línea, que siempre está presente en cuerpo y en alma y también en la voz. ¿Cómo está, Marixa? Hola Rafa, ¿cómo te estás? Bendecida, gracias a Dios, bendiciones para ti, nuestra gran audiencia y nuestro gran trabajo que siempre hemos desarrollado. Llamo primeramente estamos en el mes de los padres, felicitarte a ti por ser un padre presente, por ser un padre que no hay palabras para definir y describir quién es Rafael como padre, porque un padre TEA que es comprometido con todos y cada uno de sus hijos, en donde quiera que están sus hijos, ahí está Rafa, usted puede tener la certeza de que él está ahí presente. Y decir esto no es solamente por decirlo, sino por acción, porque muchas veces queremos hablar bonito, pero el viento se las lleva, lo que realmente se mantiene es el accionar. Y hablar de ti como padre es realmente sentirme muy orgullosa de ese ser humano que eres, de tu amistad. Me siento muy agradecida y bendecida por Dios, porque eres una persona sensible, pero sobre todo por papá. Y felicitarte a ti, a todos los padres TEA, que en este mes están celebrando su año, y ya un mes más, y ya este domingo celebramos a nivel nacional el Día de los Padres. Felicitar a todos los padres que de una manera u otra están atentos y pendencieros, como decimos en Dominicana, a sus hijos, y qué bueno que están presentes, y también hasta los que están ausentes, porque muchas veces la ignorancia es que permite que ellos estén. Así es. Felicidades, Rafa. Así es, muchísimas gracias, Marisa, de verdad que sí. Me conmueve mucho escucharte hablar de un tema tan importante para nosotros, porque este mes es el mes de los padres y nosotros que tuvimos padres que fueron luchadores y que también nos dejaron un ejemplo de ser líderes en nuestras comunidades al servicio de los demás, tanto mi papá como tu papá, porque coincidencialmente eran comerciantes y en algún momento en el mercado se conocieron, porque mi papá iba a comprar ya al mercado. Entonces cuando uno se cruza como hijo, tú sabes, en esta labor y en estos temas que tienen que ver también con nuestros hijos, porque también ya nuestros hijos están enlazados con una amistad, tú sabes, uno realmente se siente agradecido con Dios y a través de estos micrófonos, de todas las cosas que uno hace para ayudar a los demás y para servir a la gente, de verdad que sí, que es la mejor manera de uno celebrar en este importante mes para todos. Y cuéntame, Marisa, ¿cómo te la has pasado en estas vacaciones con Lucas? Con Lucas, bueno, ahorita mismo le dije, vete para el patio, brinca, salta. Échate agua con la manguera. Cónchale, pero qué calor está haciendo, por lo menos aquí en la capital. Hay que decirle a nuestros radioescuchas que están en el interior que nos digan cómo se está haciendo con este calor. Porque, Dios mío, yo le decía ahorita, a mi esposa, le decía, oye, yo me moví, yo fui al Ministerio de Agricultura a hacer la diligencia. Por eso fue que me arrollé en el día. Y yo caminé un poquito porque me estacioné lejos. Y yo estaba chorreando donde estoy. Y decía, Dios mío, pero... ¿Y qué calor que se siente? Un calor, de verdad, un calor de verdad, pero
nada, hay que seguir viviendo y agradecido de Dios porque por lo menos podemos sentir el calor. Así es, Mira, así las es. vacaciones son como cada año, son retos que uno vive, porque recordemos que las vacaciones, a menos que uno no ponga a su muchacho a hacer algo dentro de la misma disciplina y dentro de la misma rutina, en muchos casos las vacaciones tienden incluso a retroceder, porque uno quiere desconectarse, igual que ellos, de la misma hora, de la terapia, a la misma hora, de hacer lo mismo, porque llega un momento en que uno dice, Dios mío, estoy como cansado, porque somos humanos. Entonces uno como que suelta un poquito la rutina del día, lo deja despertarse un poco más tarde, en la mañana, lo deja que, a veces a mí se me olvida que está conectado a esa computadora, y yo le digo, muchacho, pero ¿cuántas horas que tú tienes conectado ahí? Y él dice 2 horas, porque ellos saben. Ya lo sabe, te No quieren mentira. truquear. Exactamente, tiene más de 3 horas pegado ahí. Entonces, realmente tú sabes, como que hay que dejarlos, claro, dentro de no perder el límite y no perder el esquema de lo que son las vacaciones. Dejarlo ser, que se relajen, que no Y que ya sientan en unas que... cuantas semanas ya ellos van a volver ya, porque Porque ya ellos saben que exactamente, ya próximamente están volviendo ya. ya viene agosto y ya prácticamente en 2 semanas, 3 semanas como mucho ya las clases se inician. Así mismo Entonces es. uno vuelve a esa misma rutina de levantarse temprano, uniforme, mochila, cuaderno, merienda, desayuno, esa misma rutina, ese mismo círculo que uno se envuelve en esos 5 días escolares, y esa tarea, ese afán de ese día a día. Y gracias a Dios nuestros hijos que han ido avanzando a nivel escolaridad, que ellos van al ritmo de su edad, las cosas se van complicando más para ellos porque van adquiriendo más responsabilidades. Y es bonito y es valioso ver realmente cómo uno poco a poco, claro, tú y yo le podemos dar de ejemplo porque tenemos el privilegio de hablar por los micrófonos, pero tenemos el día a día de ser padres presentes, Así de estar es. ahí y de decir claramente cuando nuestros hijos están flaqueando, cuando han superado un reto, una meta, que eso no es que nadie te lo está contando, que tú estás viendo que Enrique avanzó, que yo estoy viendo que Luca evolucionó en esto. Entonces uno lo va sintiendo y va agradeciéndole al Señor cada día más, porque los sacrificios valen la pena, porque es un sacrificio realmente. Alguien me relajaba a mí ayer y que pues tú tienes la agenda más apretada que la de Luca, que la tuya. Digo yo, sí, la agenda de Luca es sumamente apretada, porque uno lo tiene en 1000 cosas para eso mismo, para que ellos vayan como perdiendo el ritmo de esa rutina de que es una terapia y viendo la vida real, yendo a la pelota, que si va a la pelota, que si va al inglés, que si va a actividad extracurricular, y realmente uno se agota, es cierto, porque somos humanos. Claro que sí. Porque el que te dice, ay no, yo lo hago con mucho amor, mucho cariño, sí es cierto, tú no lo haces con mucho amor, con mucho cariño, pero eso significa mucha entrega. A mí no me gusta utilizar la palabra sacrificio porque suena como muy fuerte, pero sí con entrega y con cambio de actividades. Dejo de hacer algo mío, de mi actividad, de ser Marixa, de ser la mamá, de ser la profesional, para ser entonces la chofera de Luca, Así es. la que espera a Luca, la que hace yoga con Luca en alguna actividad, porque eso es lo que nos toca realmente. Y qué bueno que Dios nos ha dado la oportunidad, y por lo regular somos las madres que lo hacemos, y qué bueno que tú como padre también has cogido tu lucha. Así es. No ha tocado, Marixa, no ha tocado. No han educado, no es que uno eligió tampoco, porque no fue que yo elegí, sino que la vida misma y a veces el nivel de entendimiento que le da Dios de uno querer soltar el ego de ser el hombre, tú sabes, en muchas situaciones, y entender de que hay tranques que uno es que tiene que resolverlo. Entonces no hay de otra. No hay de otra, porque también tu esposo, yo sé que te apoya muchísimo con Luca, porque tampoco es que Luca le dé un flag al catcher. Claro, y hay que felicitar también a todos esos padres, a don Leonel, tú sabes, don Leonel Sánchez, a Luis Merán, todos esos Sí. padres, a Mambrú también, el de la silla de ruedas, todas esas personas que han estado con nosotros a través de los años, apoyando este espacio, apoyando estos proyectos, porque
al final todos somos uno y lo que queremos es un mejor país para todos. Marisa, ¿algún mensaje que le quiera dejar a todos los padres ya para el domingo? Ay, sí, claro. Felicitar previamente a todos los padres, incluyendo los TEAs y no TEAs. Señora, hay que valorar, decía Rafa ahorita que nuestros padres, tanto el de él como el mío, están en un mejor lugar, están en el cielo, porque entendemos que sí, que Dios lo ha acogido. Y dentro de su de su vida los ha perdonado. Y a ellos están con él. Señores, denle todo lo que ustedes puedan en vida a sus padres, no solamente económico, sino de amor, de entrega, de afecto, de saber que ellos pueden contar con ustedes y que de una manera u otra ese amor es recíproco, porque el amor que uno tiene como padre es incomparable con lo que es el amor. Solamente se puede comparar con el que el amor Dios nos tiene a nosotros como sus hijos terrenales, como le tuvo a Jesús su hijo. Eso es así. Entonces, cuando llegan estos días, uno siente tanta aflicción porque no está ese ser que te enseñó a decir papi, que en el caso de nosotros las mujeres somos tan apegadas a nuestros padres. Yo tuve el privilegio de ser un super papá. Cuando alguien me decía relajando de que tú eres la niña de papi, y yo, es cierto, yo gracias a Dios fui la niña de mi papá, y el saber que él no está, eso es algo que yo lo acepto como humana, pero realmente hace mucha falta mi papá me hace mucha falta en todo el sentido de la palabra. Y yo solamente puedo decirle a los hijos que busquen siempre a sus padres, que traten de no llevar rencor, porque la vida es muy frágil y la vida se va en un segundo. Eso es así. Cuando tú menos crees, ya no los tiene. Entonces, cuando tú quieres hacer algo, ya es muy tarde. Yo respeto mucho a las personas que van los 26, así, por ejemplo, el Día de los Padres, al cementerio, llevarle flores, o el Día de las Madres. Yo eso lo respeto, lo entiendo, no lo comparto, porque yo entiendo que en vida tú tienes que darle todo lo que tú puedas a tus padres. Claro, no te digo que yo mañana tal vez vaya al cementerio de mi papi. Yo no he ido, mi papá va a tener 2 años que murió. Yo no he sentido la necesidad, yo siento papi, yo lo tengo en mi corazón, pero sí respeto todo el que vaya y se siente a hablar con sus padres en ese lugar sagrado que es el cementerio. Pero si usted puede hacerlo en vida, comparta con su papá, vaya, coma, vaya, búsquelo, vaya a la playa, cómase una naranja, que es algo tan inusual. Atuna china, así mismo. Exactamente, atuna china, exactamente. Cuando yo estoy cortando una naranja, yo me acuerdo de mi papá, porque él siempre cortaba mucho. Había una canción, me imagino que tú te acuerdas, porque nosotros venimos de barrio. Yo nací y criada en el Mercado Nuevo, había una canción de Blas Durán, pelando para que otro supe. Y papi era una bachata, y papi siempre decía que aquí como Blas Durán, pelando para que otro supe. Así mismo, nos sí, yo sé pelaba la cuál. naranja para que nosotros no la comiéramos. Y papi, así somos los papás. Por ser a familia del padre y no hija del padre, algo así, papi, dice un refrán, pareja, hijo del padre, padre de familia, porque no es fácil ser padre de familia. Ya lo sabe. Y proveedor. Y proveedor, cuando tú eres un padre responsable, tú, eso realmente te llena de orgullo, tú saber que tú pudiste tener ese privilegio y ese honor de contar con eso, y por eso uno hoy en día trata de ser lo más responsable que pueda con sus hijos, porque eso es porque papi nos dejó a nosotros. Cuando, por ejemplo, a mí alguien me llama, ¿en qué tú te has ido trabajando? Pues eso fue la herencia que me dejó trabajar. Así mismo es. Eso fue. Así mismo es. Trabajando, porque eso fue lo que papi nos enseñó a trabajar desde pequeño. Así Entonces son es. cosas realmente que uno aprende. Mira, voy a cerrar con esta anécdota. Fue comerciante desde pequeño. Nosotros tenemos papi manejar dinero de que nosotros éramos pequeños de edad, porque chiquita me quedé, como la gente me dijo, tú chiquita te quedaste. Papi no estaba desde chiquito, porque estaba en las vacaciones de nosotros, y yo veía que papi tenía mucho dinero en la caja. Yo pensaba que mi papá era tacaño. Era mi percepción, porque yo quería algo. Yo te voy a poner un ejemplo, un Viper, por ejemplo. Para yo te comprar un Viper, este Viper por 3 meses, que él decía, y eso
diciendo que él estaba obligado a darme educación, vivienda, comida, todo lo demás era lujo. Eso es Todo lo que así. yo pudiera pedir era lujo. Porque mientras yo tuviera la comida, un techo, educación y ropa que ponerme, todo lo que era, todo lo demás era extra. Entonces yo tenía que ganarme todo ese extra. Pero no solamente a mis hermanos por igual. O sea, mi hermano quería una Timberland, una bota Timberland, y hubo que trabajar, papi, 2 meses. Tenía que ganársela así mismo. Había que ganársela. Entonces, hoy en día tú dices, wow, hoy entiendo ese sacrificio de levantar a las 5 de la mañana, ir al mercado nuevo, para gente que no conoce los nuevos. Sí, yo sé, yo pasé por esa también. Exactamente. Entonces, eso es enseñar a uno a trabajar desde pequeño y valorar lo poquito o lo mucho que gracias a Dios hemos sido bendecidos de tener. Entonces, por eso los padres tienen un rol tan importante. Por eso muchas veces yo le digo a amigas mías, no, yo soy mamá y papá. Yo digo, no diga eso, porque que cada quien tiene un rol. Eso es así. El rol de papá es el rol de papá. El rol de mamá es el rol de mamá. Si te ha tocado ser las dos cosas, por alguna razón, pero no, nunca digas, yo soy papá y mamá, tú eres la mamá y el papá le toca su rol. Y uno tiene que saber manejar esa parte, esa línea tan fina, para tú darle el valor a cada quien que tiene en la vida de cada quien. Ahora las cosas se ganan. Porque también si tú eres un papá que eres ausente, que tú eres un papá papi chapú, como se dice en buen americano, Que nada más quiere aparecer ya cuando el muchacho está grande. exactamente, y cuando tenga algo que ofrecerte. Ujú. Entonces ya eso es pero cada dinámica de cada Eso es así. familia es independiente, y uno aquí como programa lo único que tiene que proyectar y tratar de ver a la familia como ese núcleo de la sociedad Eso es así. importante, que es Marisa, valioso. muchísimas gracias, de verdad que sí, agradezco esa intervención tuya tan refrescante, esas palabras que se van a quedar ahí para la eternidad realmente me llenan de felicidad porque tú sabes también como madre que no es fácil, no es fácil criar y criar en esta sociedad tan moderna donde nuestros hijos a diario viven cuestionándonos y preguntándonos cosas que a veces a nosotros mismos hasta nos dan miedo y nosotros pensamos qué será en el futuro cuando nosotros no estemos, pero para eso estamos trabajando, para dejar unas buenas bases. Te deseo también que tenga un feliz fin de semana y muchísimas gracias de verdad por llamarme, de verdad que me siento muy feliz con esa llamada. Me saluda a tu esposa y me le da un abrazo a Lucas. Gracias igual a ustedes, me saluda también a tu esposa, a los muchachos, felicítame al máster, Claro, Manuel Cordero, Manuel felicidades. Cordero, muchas Claro felicidades, que sí, felicidades eso es para un todos los padre padres, también. Rafa, bendiciones, Gracias, gracias que sí. bye bye. Estuvo con nosotros hablando nuestra compañera Marixa Botier sobre el tema de ser padre, de su padre también, habló de su historia familiar. Coincidencialmente, Marixa y yo estábamos enlazados desde el pasado, aunque no nos conocíamos, nuestros padres trabajaban, el papá de ella tenía un almacén ahí en el mercado y mi papá tenía un colmado y papi para ir a abastecerse siempre me llevaba al mercado ahí. Yo sé lo que es eso de levantarse a las 5:30 de la mañana y tirarse en la Máximo Gómez para allá a caminar con un triciclo a buscar víveres. Realmente eso es una vida. Dicen que el hombre hace el hombre, Cordero. Yo no sé si usted ha escuchado esa frase, el hombre hace el hombre. Y realmente yo siempre decía, Dios mío, pero cómo es que se trabaja tanto. Tú veías hombres vendiendo plátano, vendiendo yuca, con sus hijos ahí mismo, enseñándoles su oficio, porque eso era lo que había. Si lo que tenemos es un conuco, vamos a vender esos plátanos y vamos a llevar nuestros hijos para que vean el negocio de la familia. Y realmente, cuando hablamos también de ser padre de ojo con autismo, la situación es un poco más complicada. Si bien es cierto, muchos padres han podido desenvolverse. Tenemos el ejemplo de nuestro gran amigo Rafael Guerrero. Rafael Guerrero, quien es el padre de Diego inclusive. Rafael Castillo Guerrero, quien es el padre de Diego inclusivo, quien es un hombre viudo, una persona que enviudó, y él ha tirado para adelante con su hijo, ha tirado para adelante, ha sacado de abajo, y
aparecen muchas vicisitudes, porque como dice Malixa, cada rol es irreemplazable. El padre y la madre son irreemplazables. Se puede buscar un modelo, se puede buscar a alguien, pero si no se llena ese espacio, siempre existen esos vacíos. Yo mismo me he encontrado con jóvenes que, hablando con ellos a veces en la calle, me dicen esos casos que mi vida se desgració cuando mi papá se fue o cuando mi mamá se fue de viaje y mi papá nos hizo cargo. El vacío de los padres es algo que cuando no están presentes realmente los hijos sufren mucho. Y no queremos imaginarnos en el caso de la discapacidad, porque realmente cuando la persona es consciente del doble abandono es peor todavía. Pero también hay muchos padres que asumen su responsabilidad cuando llega el diagnóstico, se centran en el hijo, se centran en el niño y ellos, aunque sientan miedo y sientan esa incertidumbre, ellos tiran para adelante, no se alejan, aunque se pregunten siempre qué va a pasar en esos 10, en esos 20 o 30 años que me faltan por vida, qué va a pasar con mi hijo. Pero nosotros también queremos felicitar a esos que permanecen, que se quedan, al padre que lleva a su hijo a la terapia, al que aprende sobre autismo, al que trabaja horas adicionales para cubrir las necesidades de su familia, al que acompaña una crisis, porque solamente nosotros entendemos que no es solamente está el tema del autismo del hijo o de la hija, también están las crisis familiares, el que celebra una palabra nueva de su hijo, cuando su hijo dice una palabra nueva, nosotros siempre hemos hablado aquí que cada paso es un logro, cada vez que nosotros vemos que nuestros hijos avanzan en cualquier situación, en el inglés, en algo que nosotros entendemos que ellos no tienen la capacidad o que nosotros entendemos que ellos no sirven para eso, que ellos vienen y no callan la boca cuando ellos lo hacen y lo hacen bien. Entonces nosotros nos sentimos felices, nosotros nos sentimos satisfechos, nosotros sentimos que el trabajo está viendo esos resultados, pero cuando se da el caso contrario, que surgen esas regresiones, después que ese joven, un ejemplo, tenía su forma de dormir, tenía su forma de acostarse a una hora, que vemos que ya no quiere dormir, que lo que quiere está durmiendo de día, entonces surgen esas crisis existenciales, que yo estoy haciendo mal, ¿por qué a mí? Yo he gastado demasiado dinero y yo no veo el resultado. Entonces, nosotros los padres tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser un poco más, eh, no ser conformistas, pero sí inteligentes, porque nosotros estamos tratando con otro ser humano. Entonces, cuando tú tienes un joven que anteriormente se acostaba a una hora, tu hijo se acostaba a las 10 o a las 9 de la noche, y tú ves que ahora lo que quiere es amanecer en otras cosas, jugando, o viendo celulares, o viendo series, viendo películas, tú tienes que entender que ya el cerebro está cambiando. El sistema de recompensa que recibe una persona cuando es niño, cuando es adolescente, cuando no tiene ese nivel de, de demandamiento que tiene un cerebro de una persona grande, cuando está frente a estímulos, videos, películas, es difícil que uno como padre lo haga entender. Entonces se sufre porque generalmente uno tiene que trabajar, uno tiene que ganarse el dinero para ayudar a esa misma persona. Yo he visto casos de familias que están pasando por esas situaciones, que el hijo simplemente no lo deja dormir. Él se acostaba antes a su hora, pero después adquirió unos hábitos y se nos ha hecho difícil, ya ni los medicamentos lo hacen dormir. Entonces, no es fácil ser padre, no es fácil tener que a veces buscar dinero, a veces ser viudo, a veces tener complicaciones, tener diabetes, la presión o tener las ambas, tener temas de ansiedad también y de depresión que son tan comunes en estos tiempos, muchas familias pasando temas de ansiedad y de depresión. Y realmente al final de eso que se trata la vida, de nosotros entender
de nosotros entender de que los problemas siempre van a existir. Yo cuando me tocó dar filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con mi profesor Aridio Moya, que todavía está ahí en filosofía, un profesor bastante radical y difícil, pero uno de los más grandes pensadores científicos que ha tenido, por decirlo así, nuestro país o la UAS. Él decía, la vida siempre va a ser un problema. Siempre nosotros vamos a tratar de resolver un problema. Nunca va a faltar el problema. El problema siempre va a estar ahí, siempre nos va a acompañar. Tú sales de uno y te encuentras con otro. Tú dejaste el carro bien y mañana lo fuiste a prender y no prende. Y tú dices, ¿qué es lo que pasa? Si yo lo dejé bien, si yo lo apagué bien, pero no prende. Entonces realmente es el devenir de la vida. El devenir de la vida, el vaivén, el movimiento. Usted pinta una pared y está blanca y está impecable y a la semana se comienza a ver media sucia, corroída, se comienza a ver el desgaste del tiempo y así aplica en todo, así aplica en las relaciones. Entonces queremos a felicitar a esos padres que no se desgastan en el tiempo, que aguantan, esos padres que aguantan las vicisitudes, que aguantan todo lo habido y por haber. También yo quiero felicitar de todos los padres a José Miguel Mambrú, que lo pueden buscar en Instagram, lo puede buscar en Facebook o en Google. Él es una persona discapacitada, es un hombre ya que tiene una formación en agricultura, en deportista, instructor, hace de todo y está discapacitado y está en una silla de ruedas. Él tuvo un problema desde los 12 años y quedó discapacitado totalmente, un problema de salud. Y él es padre también, él tiene 3 hijos y actualmente adquirió su licencia de conducir porque él va a hacer Uber. Él va a hacer Uber y vamos a entrevistarlo próximamente, aquí lo vamos a llamar o vamos a traerlo, que él venga aquí, donde nosotros. Y queremos felicitarlo especialmente. También queremos felicitar a Luis Merán, quien es el periodista elite de los dominicanos, de los alcarrizos de los dominicanos. Luis Merán también es padre de un joven que está dentro del espectro. Queremos todos esos padres que abrazan, que escuchan, que acompañan, que están presentes. Y cuando se habla de discapacidad, padres que se conviertan en defensores de los derechos de sus hijos, como es el caso de don Leonel Sánchez, que don Leonel Sánchez se ha vuelto un león. Un león, usted, toda la semana don Leonel Sánchez sale en una entrevista, en Telematutino, en Teleradio, en la de la Tora, donde sea sale, hablando de autismo, no solamente hablando de su hijo, sino hablando de los hijos de las personas más necesitadas, esas personas que no tienen acceso a veces a las cosas más básicas, porque no pueden tenerlo, porque tienen que estar encargados totalmente de sus hijos. Nosotros también tenemos que trabajar para construir el país en el que nosotros queremos que nuestros hijos vivan mañana. Nosotros como padres comprometidos con los medios de comunicación, con la comunidad, con nuestros vecinos, con todo lo que nos toca a veces a asumir, porque no es que nosotros a veces andamos buscando las cosas, simplemente que llegan a través del gran poder de Dios, porque la gente entiende que uno puede resolver o le puede orientar en una situación y tenemos que trabajar en conjunto con todas las personas, porque nuestros hijos serán adolescentes. Ya Enrique tiene 12 años, Lucas tiene 12, Marcos tiene creo que 14. Entonces, ya ellos mañana van a ser jóvenes, van a ser adultos. Enrique me dice a cada rato, papi, cuando yo maneje, cuando yo tenga el auto, el carnet de conducir como mi hermano mayor, cuando yo tenga mi familia, entonces en algún momento nosotros no vamos a estar con ellos. Por eso nuestra responsabilidad no consiste únicamente en resolver el presente, también tenemos que trabajar para ese futuro. Estamos llegando al final de esta edición especial de La Voz del Autismo. Hoy hemos hablado de paternidad, pero también hemos hablado de derechos, de educación, de empleo, del costo económico que enfrentan las familias y de las decisiones que República Dominicana
tendrá que tomar para avanzar hacia una inclusión cada día más verdadera. Queremos felicitar anticipadamente a todos los padres dominicanos, especialmente a los padres de niños y jóvenes y adultos con autismos y otras discapacidades, a quienes están presentes cada día y que son tan importantes, a quienes luchan, a quienes acompañan, a quienes aman sin condiciones. Realmente todos los que somos padres, todos los que tenemos hijos, todos los que estamos en estos micrófonos, el máster, Manuel Cordero que está ahí, los que están en la garita, todo el que anda en la calle, Titiri Mundático, tiene familia, pensando en llevarle el pan de cada día, pensando en qué ropa se va a poner, en que si ya tiene los medicamentos, en que si ya cenaron, en que si el tanque de gas que hay que llenarlo, en que la luz que hay que pagar el internet, en joseo totalmente. Todos estamos a una, porque es una condición que tiene el ser humano, que tienen los animales también, de ciertos animales también, que ustedes ven que cuando los niños, los polluelos tan pequeños, le llevan su alimento, porque es parte del plan divino de que nosotros los hombres tenemos que proveer. Entonces queremos que Dios los bendiga siempre a todos esos hombres proveedores, que bendiga al Ministerio de Defensa, bendiga a la plana mayor de las Fuerzas Armadas por darnos el espacio. Y gracias a ustedes, a nuestra audiencia que nos sigue, que se suscribe y que nos ve a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden que la discapacidad no disminuye la dignidad de una persona. Al contrario, una sociedad verdaderamente desarrollada se mide también por la forma en que trata, incluye y protege a quienes más los necesitan. Les habló con ustedes el licenciado Rafael Soto Cisneros, psicólogo clínico, padre de Enrique, amigos de ustedes, en La Voz del Autismo. Muchísimas gracias a todos, que Dios me los bendiga. Y esto será hasta el próximo jueves. Feliz Día del Padre a todos los padres dominicanos y del mundo.